gracias por venir. Esta rueda de prensa trata fundamentalmente sobre la noticia aparecida el viernes pasado acerca en primer lugar, los hechos relacionados con el señor Antonio Ramírez de Canal Sur y la destitución consecuente de la noticia publicada en el Confidencial andaluz, en la que se relacionaba por parte también del juez Pedraz de esa comparecencia en el juicio del caso Ausban y Manos Limpias, de la relación entre el director de estrategias y antenas de Canal Sur, el señor Ramírez, con Ausban a través de la facturación, a través del restaurante de su familia. Entendemos que se trata de hechos graves que tienen que ver con el dinero de los andaluces y de la andaluza. En ese sentido, hemos tenido dos intentos frustrados de esclarecer cuáles son las relaciones entre la Administración Pública Andaluza y Ausban, toda vez que la emisión de determinados programas en Canal Sur, que eran evidentemente publicidad encubierta de las empresas del señor Pineda, era necesario ver, auditar, conocer cuáles son las vías por las cuales el señor Pineda se había infiltrado en la Administración Pública Andaluza para conseguir favores de la misma y para conseguir fotografiarse permanentemente cerca de altos cargos de la Administración Pública Andaluza y de aparecer colaborando con varios entes de la Administración Pública Andaluza en Andalucía. En el primer caso, cuando pedimos la comparecencia del señor Durán, la actitud del señor Durán, actual subdirector o director en funciones de Canal Sur, mostró una actitud casi chulesca, altiva, al hablar de que no había nada, de que eran contratos perfectamente legales y de que habían sido claramente ventajosos para la radiotelevisión pública andaluza. Hablamos de 130.000 euros para unos programas que son, solo hace falta su visualización, una evidencia de publicidad encubierta de las empresas del señor Pineda, y además que solamente viendo la audiencia que tuvieron pues se puede evaluar la calidad de los contenidos de dicho programa. No obstante, no se presentó en aquella comparecencia ningún tipo de contrato, que era lo que básicamente le pedíamos desde nuestra fuerza política, desde Podemos, con la empresa Ausban. Tampoco lo conseguimos con la pregunta a la presidenta el jueves de la semana pasada, en la que le pedimos al Consejo de Gobierno, le preguntamos por si habían rastreado qué relación pudo haber con el señor Pineda, qué relación pudo haber con Ausban y cómo poder expurgarnos de esa infiltración del señor Pineda, acusado de delitos gravísimos dentro de la Administración Pública Andaluza. La respuesta de la señora Díaz, tuvieron ocasión de escucharla, fue decir que no había ningún atisbo de irregularidad, que nosotros intentamos sembrar sombra e insidias, que pretendemos enfangar la vida pública. Bueno, pues al día siguiente, aparece esta publicación en la que se relaciona directamente al señor Antonio Ramírez, director de Estrategia y Antena de Canal Sur, persona a la que consideramos comisario político de Susana Díaz en Canal Sur, persona conocida dentro de la casa por nombrar y destituir tertulianos, por establecer un control férreo de quienes intervienen en sus tertulias, pues la destitución del mismo por haber aparecido en el sumario del caso Ausban, por haber facturado presuntamente facturas falsas con el señor Pineda. Una persona, el señor Antonio Ramírez, con 12 años de trayectoria, con un sueldo de 80.000 euros al año, ni más ni menos, que presuntamente facturó a través del restaurante de su familia con el señor Pineda a través de Ausban o de otras empresas, o de Alcuza, ¿no?, en el caso del programa sobre el aceite. Entendemos que esto se esclarecerá en los tribunales, pero nosotros insistimos en que no hemos venido al Parlamento para enfangar la vida pública, como dice la señora Susana Díaz, sino que estamos a punto de que el fango nos llegue hasta la boca a los andaluces y a las andaluzas, y que ante eso ya no pedimos siquiera que se sigan abriendo comisiones de investigación puntuales, queremos una comisión permanente de lucha por la transparencia y contra la corrupción que pueda estar activa, donde los diputados y diputadas de esta Cámara podamos no solo investigar casos como este, casos como el del señor Ramírez, y sus responsabilidades políticas y las de su nombramiento, sino también establecer recomendaciones, establecer iniciativas legislativas
que permitan que no vuelva a ocurrir lo que nos avergüenza en Andalucía, que permitan que se deje de relacionar Andalucía con casos de corrupción una y otra vez, que permitan que dejemos de ver abochornados como altos cargos de la Administración Pública andaluza pues pasan por los tribunales o son nombrados en casos claramente oscuros como este de Aubán. En ese sentido, también pedimos la semana pasada, el viernes, la destitución inmediata del señor Durán, responsable directo del nombramiento del señor Ramírez, y pedimos también que Susana Díaz dé la cara por una vez. La presidenta de Andalucía no tiene por costumbre explicar los casos de corrupción, parece que no va con ella, ni como presidenta de su partido en Andalucía, ni como presidenta de todos los andaluces y las andaluzas, y bueno, pues ya no puede echar más balones fuera diciendo que la culpa es de quien denuncia la corrupción, que la culpa es de quien quiere esclarecer lo ocurrido y establecer mecanismos que lo resuelvan, sino que hay que establecer, por un lado, hay que dar muestras de una clara actitud de voluntad de expurgarse por parte de una Administración que está acorralada por la corrupción, por los juzgados, que está paralizada por la corrupción, donde se dice que ningún funcionario se atreve siquiera a mover y a firmar un papel como consecuencia de las macrocausas abiertas contra la Junta de Andalucía, que tiene hoy por hoy uno de los consejeros imputados por prevaricación y que tiene a otro consejero, el señor de Llera, reprobado por la Cámara del Parlamento. Todo parece indicar que la señora Díaz tiene muy mal ojo a la hora de elegir a sus colaboradores. Voy a darle la palabra a Jesús Romero, el parlamentario en la Comisión de la RTVA en Andalucía. ¿Qué hay? Buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Como sabéis, tenemos presentada una iniciativa que vamos a presentar a este Parlamento para que se constituya una comisión permanente anticorrupción dentro del Parlamento de Andalucía. Creemos que es una comisión completamente necesaria ante la luz de todo lo que sabemos que está pasando en la vida política y administrativa de Andalucía. Y queremos anunciar que si en este proceso el Parlamento tiene a bien que esta comisión se ponga, la primera causa que vamos a llevar a esa comisión de investigación serán los contratos de las productoras que se hacen con Canal Sur Televisión. Creemos que llevamos una larga trayectoria en la cual sabemos todas las personas, y se viene hablando durante años, que si la existencia de productoras pata negra, que si puertas giratorias donde desde la empresa privada se pasa a la dirección de la RTVA y posteriormente vuelven a las empresas privadas y al minuto ya tienen contratos millonarios por parte de Canal Sur para la realización de productos concretos, en las cuales tenemos serias dudas y sabemos que tanto los costos que tienen como los resultados que tienen dejan mucho que desear. Hay casos en los cuales se usan platós y trabajadores de la propia RTVA, con lo cual lo que obtiene la productora son beneficios 100%. Tienen garantizados los beneficios porque tanto los trabajadores como los platós, como los medios técnicos, son de la radiotelevisión de Andalucía. Como pasa, por ejemplo, con el programa de Juan y Medio o La Báscula u otro, que estamos en esa situación. Tenemos que mirar profundamente cómo son las condiciones en las cuales se hacen estos contratos. ¿Por qué, curiosamente, no se cumple el contrato programa a la hora del fomento de la producción propia interna? ¿Por qué, mientras con los recortes la producción propia ha bajado sus presupuestos en un 60%, sin embargo, la producción externa solamente en un 45% y además por imperativo presupuestario? Creemos que no solamente tenemos que hacerlo en este periodo, que ya ha sido constatado que parece ser que había otras causas inherentes a la dirección de antena a la hora de contratar un producto, en este caso con Euroedita y con Ausbank, para estas galas, sino que queremos saber y tenemos que concretar si esto es una práctica habitual, si todas las contrataciones que se producían habían facturas a beneficio y lucro personal por parte de los miembros de la dirección de la RTVA. Tenemos que recordar
que esta dirección de Antena no solamente ha tomado muchas decisiones, sino que hay un comité de dirección de Antena que preside el propio subdirector general y, como tal, es el máximo responsable de todas las cuestiones de contratación. Y tenemos que recordar también que este subdirector general de 2002 a 2008 fue el director de Antena, estableciendo unas prácticas precisamente en el momento en el que mayor se disparó la contratación y la externalización y privatización de espacios de Canal Sur Televisión. Entonces, todo eso creemos que tiene que ser mirado con lupa. Como sabéis, incluso hubo contratación de familiares directos dentro de los procesos de producción, contratando a sobrinos e hijos de directivos, contratando a hermanos de directivos, que por lo visto era un proceso viciado o que por lo menos tenemos muchas dudas por la falta de transparencia y por la gran opacidad que han tenido siempre, tanto para la representación de los trabajadores como para el propio Parlamento, todas estas contrataciones que se iban produciendo. Pues por eso, si tenemos la suerte, si creemos que se hace un hecho de justicia y se crea una comisión permanente en este Parlamento anticorrupción, lo primero que vamos a llegar a este grupo político, lo primero que va a llevar Podemos es precisamente la contratación dentro de la Radio y Televisión de Andalucía. Y si no tienen a bien poner en marcha, porque no contamos con el apoyo parlamentario suficiente de esa comisión permanente, por supuesto que solicitaremos una comisión de investigación específica para la contratación dentro de Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio. Creemos que estamos precisamente en una práctica muy parecida a lo que ha estado ocurriendo y ahora se está desvelando con lo que hacía el Partido Popular con Canal Nou, y que llevó, lamentablemente, a una situación desastrosa para el tejido audiovisual en la Comunidad Valenciana, para los propios trabajadores y trabajadoras de la radiotelevisión valenciana y, pues, evidentemente, para los usuarios. Lo que no... Y, además, siempre con un modelo reiterado, que es el modelo del beneficio de una minoría, dejando aparte el resto del tejido audiovisual andaluz. Es siempre una minoría muy cercana al poder, muy cercana al Partido Socialista, en la que se beneficia y se acaba rendimiento, ya he dicho, incluso lucrativo, del 100%, porque los propios trabajadores y los propios medios técnicos lo ponía Canal Sur a la hora de sacar tajada del dinero público y que con una total falta de transparencia y con una opacidad que a nosotros, desde luego, nos lleva y nos escandaliza. En otro orden de cosas, un anuncio mucho más agradable. En las candidaturas que serán publicadas, las candidaturas de la confluencia, que serán publicadas, como ustedes saben, el miércoles, me complace mucho informar de que la candidatura de confluencia en Andalucía se va a llamar Unidos Podemos por Andalucía. Esta especificidad, que quedó pendiente con motivo de la convocatoria del 20D, ha sido reivindicada y reclamada por la Dirección Andaluza de Podemos Andalucía de cara a la nueva convocatoria electoral, porque entendemos que Andalucía, el reconocimiento a que el pueblo andaluz el 4 de diciembre y el 28 de febrero consiguieron ser consideradas comunidad autónoma con plenas competencias, comunidad autónoma con parlamento propio, comunidad autónoma con el mismo reconocimiento que las primeras, que Cataluña, que Galicia y que Euskadi. Pues esa victoria, esa voluntad expresada de forma masiva en las urnas el 28 de febrero por el pueblo andaluz tiene que tener un reconocimiento también a nivel interno en nuestras candidaturas de confluencia. En ese sentido, fue una petición que elevó la Dirección Andaluza de Podemos a quienes estaban organizando, negociando las listas a nivel estatal y ha sido atendida y, por tanto, tendremos esa suerte. Es una reclamación también histórica que nos han hecho los andalucistas en nuestra tierra, los andalucistas con los que trabajamos, que nos ayudan a tener una perspectiva muy pegada a la tierra, donde trabajamos, de nuestro territorio, y que tenemos el gusto de poder complacer, en este caso, en esta convocatoria electoral.
Sí, yo quería preguntar de las listas precisamente. ¿Se confirma que va por Granada para el Senado un exconcejal del PSOE, Hernández Ceci, por Málaga, por Granada? Me había parecido ver que era por Málaga. Por Sí. Málaga, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues uno de los perfiles que se han incorporado a esta nueva convocatoria electoral se trata del expresidente del Colegio de Arquitectos de España. Es un perfil que nos ha parecido muy interesante en esa dinámica de tener personas que por su larga trayectoria profesional o política puedan aportar, político-social, pueden aportar a nuestra candidatura una visión muy amplia de la sociedad, una visión muy amplia de Andalucía. Nosotros somos arquitectos, somos jornaleros, somos docentes, somos guardias civiles algunos, somos algunos incluso ex altos cargos del Ejército, como el caso del GEMAT, intelectuales, trabajadores y trabajadoras, y ese perfil de personas que representan la pluralidad social de Andalucía creo que nos aporta muchísimo a nuestra candidatura. Por otra parte, también hay que decir que no es la primera vez que ex cargos de base, digamos, del Partido Socialista se incorporan a las filas de Podemos. Recuerdo que en la campaña de las andaluzas hubo una orla bastante importante de ex concejales y dirigentes de base del Partido Socialista que se incorporaron a nuestra campaña. Ante eso, la presidenta del Partido Socialista no tuvo ningún sonrojo en llamar los desechos. De hecho, dijo que Podemos se estaba configurando con los desechos del Partido Socialista. Yo creo que la gente que entiende que defender los principios del socialismo desde sus bases e incorporarse a Podemos, creo que están defendiendo fundamentalmente unos ideales y unos principios, más allá de los cargos. Y creo que dentro del Partido Socialista hay todavía mucha gente que se puede incorporar al cambio, a la confluencia, con su perfil propio, sin necesidad de que nadie renuncie a su identidad, como hacemos siempre en Podemos, con una variedad y una pluralidad muy amplia de sensibilidades y, sobre todo, todas las personas que entiendan que en este momento en el que la deuda ya supera el 100% del Producto Interior Bruto de nuestro país y en el que Rajoy le envía cartas a Bruselas comprometiéndose a realizar más recortes, todo el que entienda que el tren de la austeridad nos conduce indefectiblemente a más desigualdad y a menos desarrollo y crecimiento económico, está sin duda en las filas del cambio. ¿Y qué le parece que Julio Anguita haya declinado el ofrecimiento de cerrar la lista por Córdoba? Tengo que reconocer que personalmente admiro a Julio Anguita desde que era adolescente, entonces me hacía mucha ilusión que se hubiera incorporado a nuestras listas. Entiendo que, evidentemente, es absolutamente respetable su decisión, que estará en campaña en la medida en que lo haga a través de su fuerza política y que, bueno, pues podremos seguir aprendiendo de Julio a través de sus intervenciones en distintos ámbitos de la campaña en los que él decida estar. Quería, si podía, que me valorase un poco las últimas encuestas, las que se publicaban ayer, en las que Podemos, en la confluencia, pues aumentaba bastante, bueno, pues los posibles votos, ¿no? Sobre las encuestas nosotros decimos siempre lo mismo. Llevamos haciéndolo desde que nacimos hace 2 años. Somos prudentes cuando los resultados son buenos y somos prudentes cuando los resultados no son tan buenos. Entendemos que la situación política es muy cambiante, que las encuestas caducan muy pronto. Y lo que sí es una realidad, y estamos en condiciones ya de evaluarla, es que convocatoria tras convocatoria electoral las fuerzas del bipartidismo pierden apoyo y las fuerzas del cambio ganan apoyo. Hay una enorme brecha que se ha abierto entre la ciudadanía y el bipartidismo, de la que están aflorando iniciativas de cambio diferentes, y creo que esta es la realidad más palmaria. En ese sentido, las mejores encuestas son los resultados electorales, los que no hemos parado de subir. Es verdad que el factor de la confluencia ha supuesto una nueva oleada de ilusión, digamos. El esfuerzo generoso realizado por fuerzas políticas diversas en entenderse para presentar una candidatura unitaria, para que ningún voto se desaproveche, ningún voto del cambio vaya a la basura, creo que va a ser premiado por los ciudadanos y las ciudadanas, pero esto es una percepción subjetiva que también yo observo en mi, bueno, pues en el tren, en el autobús, en la calle. Creo que sí, que el efecto ha sido muy positivo, el de la confluencia, y que se va a notar en las elecciones. Pero ya digo
que siempre absoluta prudencia ante las encuestas. Quería preguntarle también si lo que... Ay, sí, lo he puesto. No, que si los andaluces pediríais, Podemos Andalucía, como ha contado usted que va a llevar una denominación específica, pedirán un grupo propio en el Congreso de los Diputados más adelante, cuando se celebren las... Creo que en el marco de la propia confluencia, del grupo de la confluencia, tenemos que tener un espacio propio, porque no solo por el patrimonio constitucional andaluz conquistado el 28 de febrero, por ser considerada una nacionalidad histórica dentro del grupo de las que han solicitado plenas competencias, sino también por nuestra situación especial. Somos la primera comunidad autónoma en número de pobres, en riesgo de exclusión y pobreza, en desempleo, en desahucio, y eso supone reclamar cada vez más competencias, tener un papel protagonista en el debate territorial que sí o sí va a tener lugar en nuestro país una vez que se aclare el ciclo electoral. Sabemos que ese debate territorial se va a abrir y nosotros los andaluces y las andaluzas tenemos que ir con voz propia y pidiendo el mismo protagonismo que el pueblo andaluz pidió ese 28 de febrero. Creo que necesitamos margen tanto económico como jurídico, porque necesitamos alcanzar un grado de desarrollo histórico que no hemos alcanzado, un grado de desarrollo endógeno suficiente para atender a las necesidades de los 9 millones de andaluces y andaluzas que hoy son protagonistas no de la historia de los derechos ni la historia de las competencias que se asumen y del protagonismo histórico que se asumen, sino que son protagonistas de las cifras más negras de atraso y de su desarrollo en muchos casos. Nosotros apostamos por eso. Perdón, no me ha quedado claro. ¿Van a pedir un grupo propio? En el marco del grupo de las confluencias es posible tener espacios de trabajo propios, no es necesario pedir un grupo propio en el Parlamento de Andalucía. De hecho, ya lo hicimos en su momento después del 20D. En el Congreso, ¿no? Sí, en el Congreso, perdón, ¿qué he dicho? Parlamento de Andalucía. Parlamento de Andalucía, yo que estoy aquí. Sí. En resumidas cuentas, ¿qué? Que no es un grupo propio, diferenciado dentro del Congreso de los Diputados, pero sí es un espacio autónomo de trabajo sobre la cuestión andaluza. ¿Qué es lo que quieren que haga exactamente la presidenta con lo del tema de Canal Sur? Porque van a pedir la comisión de investigación, si he entendido bien, han pedido la dimisión del señor Durán. Si nada de esto ocurre, ¿qué quieren que haga la presidenta? En primer lugar... En el Parlamento, claro. ¿Perdón? Digo, que si van a tomar alguna iniciativa que suponga que la presidenta tenga o que pidan ustedes que dé explicaciones. Sería recomendable que diera explicaciones motu propio. Se las pedimos el jueves pasado, hace escasos días. Sin embargo, la respuesta fue que nosotros queríamos enfangar la vida pública andaluza y que buscamos permanentemente el fango y que no teníamos más fin que ensuciar la política, cuando en realidad permite más suciedad quien no la limpia que quien la señala, ¿no? La necesidad de limpiar. Debería estar dando explicaciones públicas ya. Debería estar explicando por qué se destituye de forma fulminante a un alto cargo de Canal Sur, acusado de cosas gravísimas, acusado presuntamente de cobrar comisiones vía restaurante familiar para conceder contratos a una empresa cuyo dirigente está siendo investigado por delitos gravísimos, ¿no? El señor Pineda. Lo más normal en esos casos, si en vez de Susana Díaz hubiera sido Teresa Rodríguez, hubiera tenido que hacer 3 o 4 comparecencias públicas explicando lo que ha pasado. Sin embargo, no vemos que haya esa presión sobre la señora Díaz. No hay una voluntad de dar explicaciones, de dar la cara, de explicar qué es lo que ha ocurrido y de decir qué medidas se van a llevar a cabo para cambiar esta realidad. En ese sentido, el cese del señor Durán lo vemos fundamental. El salir públicamente a los medios de comunicación a dar explicaciones sobre lo que ha ocurrido nos parece importantísimo. Cualquiera estaríamos interpelados a hacer eso. Parece que la señora Díaz hasta ahora no se ha sentido interpelada a hacerlo. Y, por otro lado, la comisión de investigación permanente es una cosa que vamos a poner en práctica en cuanto termine la comisión de los cursos de formación y que vamos a poner sobre la mesa. Lo que le pediremos al Partido Socialista y al resto de fuerzas políticas de la Cámara es que votemos a favor
y que salga por unanimidad esa comisión permanente donde podamos atender a todos los casos que salgan como este de Canal Sur. ¿Alguna cosa más? Perdón, ¿solo Podemos ha pedido explicaciones a Susana Díaz? ¿Nadie más la ha apoyado en esto? De momento, la solicitud de comparecencia del señor Durán la hicimos nosotros y todos los grupos. O sea, la iniciativa fue nuestra y se sumaron el Partido Popular e Izquierda Unida, si no me equivoco. Y a continuación le hicimos una pregunta a la señora Díaz. También es verdad que Podemos, como fuerza política, está personada en la causa de Ausban y Manos Limpias y, por tanto, vamos a querer hacer un seguimiento de esa cuestión. Y, por otro lado, tenemos a un diputado en nuestras filas que ha sido trabajador de Canal Sur durante mucho tiempo. Para nosotros es una prioridad, no solamente porque lo debe ser para todos los andaluces, la radio y televisión pública andaluza, sino también porque la conocemos por dentro a través de nuestro compañero Jesús Romero, ¿no? Yo solamente quería añadir, lo que se le pidió fue precisamente que se diese claro a Joaquín Durán en el Parlamento las relaciones existentes entre Ausban y Canal Sur. A tenor de lo que sale de los medios de comunicación, es que existen cobros, presuntos cobros de comisiones por parte del director de antena, uno de los máximos responsables, que no el máximo responsable, porque el máximo responsable es un comité de antena que preside el señor Durán a la hora de conceder el darle ese programa y el darle esos 135.000 euros. La cuestión es muy sencilla. Si eso ocurre, si eso es una cuestión puntual o es una cuestión es que ya se ha puesto sobre sospecha lo que ya estaba sobre sospecha desde hacía muchísimos años, que eran las relaciones de Canal Sur, el Partido Socialista Obrero Español, con el entorno empresarial audiovisual en Andalucía. Y eso es lo que queremos que se aclare. Porque demandas en los medios de comunicación vienen desde los años 90, donde se hablaban de las productoras Pata Negra. Acordaros del primer director, Salvador Domínguez, o de otra serie, por no personificar directamente, sino otra serie de directivos que han pasado por las puertas giratorias del sector privado al sector público. Lo que ha salido ahora, casualmente descubierto del cobro de comisiones por parte del presunto cobro de comisiones por parte del director de antena, de facturaciones de cantidades elevadísimas y reiterativas a una empresa de familiares del señor director de antena, eso significa que puede ser una práctica que ya estábamos todo el mundo sospechando, porque existe ahí, y mi memoria desde que entré en Canal Sur me recuerda constantemente, desde el año 92 que entré, me recuerda constantemente que siempre ha estado bajo sospecha las relaciones de la RTVA. La cuestión es que vamos a concretarlo. Ya hay un hecho, ya hay un documento que lo constata. Vamos a ver como un testimonio también. Vamos a ver cómo eso se ha desarrollado y cómo se ha desarrollado hacia atrás. Y que se nos aclare, que de una vez por todas eso se nos aclare. Porque ya digo, mucho nos tememos que para la necesidad que la tiene y bien grande esta comunidad autónoma de un servicio público como es la Radio y Televisión de Andalucía, sea completamente transparente, no tenga sospechas de parcialidad, no solamente de neutralidad política, sino también de neutralidad empresarial, y que verdaderamente cumpla, para garantía de usuarios y trabajadores y trabajadoras, cumpla el Estatuto de Autonomía de por qué fue creada y cumpla la propia ley de la Radio y Televisión de Andalucía. Y tenemos que cuestionarnos mucho el papel, no solamente el papel político acerca de la dirección de Canal Sur, sino también el papel del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía. Creo que eso es fundamental para aclarar lo que creemos que debería ser una entidad pública de máxima transparencia, de máxima garantía y muy necesaria para la estructuración de esta comunidad y su vertebración, que se cumplan los objetivos por los cuales fue creada. Esa es
Esa es la realidad. Porque esto es solamente ya el testimonio de algo que, si vamos a las hemerotecas, surgen dudas y siempre ha estado en la relación. Y además es un caso flagrante, clarísimo, de puertas giratorias, en donde no solo exdirectivos, sino exmiembros del Gobierno, en cargo de dirección general, etcétera, fundan productoras que automáticamente tienen contrato con Canal Sur, al minuto. Y ya digo, y en muchas situaciones poniendo los trabajadores, poniendo tanto los trabajadores como las herramientas, la propia Canal Sur. Beneficio todo. Y eso tenemos que aclararlo. De eso no puede haber ni una sombra de duda, y para la máxima garantía de la continuidad de un ente público necesario y fundamental para nuestra tierra, tenemos que aclararlo. Muy bien.